vamos a analizar precisamente los medios de comunicación en América Latina, este documental. Estamos con una mesa, le decimos, realmente de lujo. Está María Pía López, Tomás Abrán, Jorge Lanata, Florencia Saintud. Y bueno, a ver, Jorge, ¿qué viste? Sí. ¿Qué te pareció? Recorriendo Latinoamérica. Sí, yo estuve en los dos países, entrevisté a Correa en una circunstancia rarísima también hace unos años. Un grupo de periodistas de Ecuador, como ellos no podían entrevistar al presidente, me llevaron a mí para que lo entrevistara. Y hice una entrevista para la televisión ecuatoriana, a Correa, que se transmitió allá y que vio todo el mundo. Estuvo interesante. Correa es un tipo interesante, es un tipo inteligente. Acá, así tomado, aparece bastante más violento en su discurso de lo que en verdad es. No es un tipo tan violento como Chávez en el discurso. Chávez es mucho más autoritario en el discurso. Correa no lo es tanto. Si la pregunta es si esto va a pasar en Argentina, parte de esto ya pasa en Argentina. Yo estaba escuchando recién al señor de Ecuador decir que el gobierno tiene 19 medios privados adictos. Hacemos la lista, empecemos acá, Spolsky, Telefe, Canal 9, Tiempo Argentino, Página 12, hay más de 19, si entramos a contar, más los que se están comprando, más los que se están operando en este momento para comprar. Y es interesante porque acá hay gente de la academia, todos menos yo, soy el único analfabeto por metro cuadrado acá adentro. No, pero es interesante. Nosotros. Es interesante para discutirlo como concepto, porque acá lo que me parece es que se desconfía del periodismo como tal. Estamos frente a gobiernos que no confían en el periodismo. Creen que el periodismo nunca es periodismo en sí mismo. Creen que siempre atrás del periodismo hay algún interés oculto. Laclau, este filósofo nacional y popular que vive en Londres y que hace como 30 años y que le da línea a Cristina, lo dice. Él habla de que el periodismo es un agente de distorsión. Yo no sé si ustedes están de acuerdo con esto. Claro, yo igualmente antes, digo, una sola cosita que no me quiero olvidar mientras pasaban el documental. Sí, me parece interesante también que hay otro documental, yo ahora no me puedo acordar, me acuerdo el título, La Revolución no será televisada, que hacen dos irlandeses durante el golpe de Estado a Chávez en el 2002, que están ahí digamos, están haciendo otra cosa, están haciendo un reality y justamente filman el papel tremendo que ocupan Radio y Televisión de Caracas ahí adentro. Y digo, es interesante también pensarlo incluso como parte de este tipo de programa para ponerlo, no como contrapunto. No decía sino... José Vales que, bueno, obviamente, pero una cosa justifica la otra. Claro, decíamos que no hay carmelitas descalzas tampoco en Ecuador y Venezuela. No es que allí son todos santos los medios y los periodistas. Pero por eso es interesante lo que plantea Jorge, me parece, con qué concepto podemos pensar esta situación. Porque el documental, para mí, tiene un problema que es que no logra explicar cuál es el grado de conflictividad que tiene esta misma situación. Por eso me parece que no se trata de una desconfianza de los distintos regímenes políticos hacia el periodista en general, sino de un devenir que ha tenido la política en América Latina, donde se ha producido una lógica muy facciosa al interior de los medios. Entonces, donde ahí, digamos, no sería una impugnación al periodismo en general, sino que también este tipo de relatos se podría constituir con tanta parcialidad, de un modo tan brusco respecto a las tapas de distintos diarios. Ahora, cualquiera de Entonces, nosotros viendo que esto, a ustedes les debe haber pasado, ¿no pensaban viendo esto en 678? ¿Todos? No, yo pensaba... No, vamos a hablar en serio. ¿No pensaste en ningún momento viendo esto en 678? Te aseguro que pensé que vos lo estarías pensando, pero... Vos pensaste lo que yo pensaba, pero me pensé, encanta. digamos, me imaginé, ¿no? Pero sí lo que pensé es claramente Está cómo novio, en la lo de Argentina hay puntos muy distintos objetivables. Por ejemplo, la ley de porque medios. las sociedades son distintas también. Claro, exactamente. Sí, Por eso claro. es que esto no se puede pensar cerrado sobre sí mismo. Digo, el proceso de la ley, que acá no exista, digo, si se habla de Ecuador y Venezuela y los últimos acontecimientos con respecto a Ecuador, que acá no exista de calumnias, injurias, el desacato, digamos, son diferencias enormes. Bueno, eso que es no son interesante con lo de patrimonio del Correa. Eso es gobierno, interesante nada con lo de más, Correa. Vamos a escucharlo a Tomás Abraham. Yo no sé si no creo o no quiero. No creo que pase estos... tampoco conozco muy en detalle la situación en Venezuela y menos en Ecuador. Pero no creo que si hay una hegemonía de parte del personal transitorio que ocupa el Estado sobre los medios y hay una especie de hegemonía y una dicta blanda con respecto a los medios,
no creo que pase en Argentina, porque aun cuando el gobierno con los capitalistas cortesanos compre medios, como son capitalistas y son cortesanos, el día de mañana va para otro lado. Es decir, no hay una garantía que los medios que está comprando el grupo político dominante a través de sus socios le rinda culto siempre. Eso va a depender del negocio. Obvio. Entonces, no veo allí como una vía definitiva de que hay un copamiento de medios, etc. Hay una conflictividad, hay medios dominantes muy grandes dentro de la esfera privada, los grandes medios se han convertido en partidos políticos, tienen una bajada de línea permanente sesgada. El aparato de propaganda, Tomás. El aparato de propaganda está distribuido de alguna manera ahora, está distribuido, y por suerte los nichos de independencia cada vez son mayores y permiten a los que escribimos y a los que nos queremos expresar y a los lectores buscar la información y producirla nosotros mismos también. Entonces, todo este conflicto yo no lo veo como inminente en la Argentina, no porque tenga confianza en que el gobierno no quiera copar, sino porque creo que no lo va a poder hacer. Y creo que la sociedad argentina puede estar con un 50 y un 60% votando para un lado y un 50-60% votando para otro el día de mañana. Es decir, creo que hay una elección democrática en Argentina por la cual, bueno, si las cosas están más o menos bien, aceptamos, pero no se acepta cualquier cosa. Entonces creo que la Argentina es una sociedad muy conflictiva, muy sectorizada, no permite hegemonías así nomás, y confío en ese dinamismo como para que no ocurran cosas, en caso de ser cierto este informe como lo muestra, que ocurren en otros países. Florencia. Me quedé pensando en esto. Yo creo que realmente son procesos que tienen puntos en común. Por ejemplo, la hiperconcentración mediática, incluso a veces en manos de algunas pocas familias en toda Sudamérica o en gran parte de Sudamérica, y cómo desde el espacio político revitalizado se cuestiona eso. Pero que son procesos claramente muy distintos. Son sociedades muy distintas. Acá el desarrollo que tuvieron los movimientos de derechos humanos, las organizaciones, ha puesto la discusión en otro lugar, me parece, ¿no? O sea, digamos, claramente, yo recién hacía mención a la ley, pero no por una cuestión legislativa, sino por todo el proceso político que la sostiene, es de una complejidad y de un nivel de discusión democrática que seguramente se da de otra forma en estos otros países. Ahora, digamos, la Universidad de La Plata lo premió a Chávez, le dio un premio por la libertad de prensa, ¿no? Y, digamos, ¿cuáles fueron los fundamentos? Porque me acuerdo que cuando fue, Jorge estuvo acá y te quejaste porque... No, porque dio la casualidad que yo también tuve ese premio hace unos años atrás. Entonces, nada, me parecía paradójico que yo no creo que Chávez defienda la libertad de prensa, como tampoco creo que la defienda Eve, que por otro lado lo ha dicho taxativamente. Eve ha dicho, solo hablo con medios oficiales. Si eso es defender la libertad de prensa... A ver, el premio fue dado, en realidad, a la comunicación popular, a presidentes latinoamericanos por la comunicación popular, y lo que se premió es algo que este documental incluso ni siquiera menciona, o lo menciona dando una opinión concreta con respecto a eso, que es el desarrollo de los medios populares y alternativos. Ustedes piensen que en Venezuela se pasó en el 2002 de 3 radios comunitarias a 230 y pico, creo que son 232, 233 en este momento, ¿no? Y esto, bueno, claro, citan a Antonio Pasquali. Lo que no citan de Antonio Pasquali es que Antonio Pasquali tampoco deja de ser... Antonio Pasquali también es muy, muy crítico con el sistema privado de medios, ¿no? A él se lo estudia en la UBA y en la Universidad de La Plata. Sí. Y, digamos, y se lo cita, también toman una cita, digamos, después decir que esos medios alternativos o comunitarios son medios chavistas, bueno, en principio son alternativos y comunitarios, ¿no? Y son alternativos a esa hiperconcentración mediática, digamos, bueno, la idea de la comunicación popular
yo no me quiero extender muchísimo, pero la idea de la comunicación popular está ligada, por ejemplo, a un proceso político como es el venezolano, que adelgazó como nunca en la historia el analfabetismo, y también para pensar en la comunicación, en la libertad de expresión, pensar que la población pueda leer y escribir no es un dato nada menor, ¿no? Digo, es bastante compleja la discusión. A mí a veces me da mucha pena, digo, que se den términos tan sentados en una mesa, ellos que se supone que piensan otra cosa y nosotros, pues una discusión compleja, no es solamente... Bueno, pero hay otros nosotros que llevaron esta división de la Argentina, porque la Argentina está dividida. A ver, que en la Argentina haya conflicto no necesariamente quiere decir que esto sea negativo. Muchas veces el conflicto es sinónimo de salud democrática, de discusión, ¿no? O sea, y lo que digo es, a veces, incluso el problema no es tanto la posibilidad de la división, sino a veces la imposibilidad de la discusión. Pero a veces, digamos, mirarlo... desde, no sé, desde del Estado no se incentiva la agresión a los periodistas, no se incentiva la discriminación a los periodistas, simplemente por el hecho de informar algo distinto a lo que quiere el gobierno, digamos. Esto también no pasó con el gobierno de Menem, no pasó con el gobierno de la Rúa, quizás ahora ha tomado una escalada mayor. Pero no solamente a los periodistas, a cualquier persona que pertenezca al mundo cultural, no solamente periodistas, que sea crítico del gobierno, no existe. No tiene un viaje pago, no tiene la mención de un libro suyo que se publica, no tiene es un ninguneo total, no hay una invitación, no existe. Eso no es solamente con los periodistas, eso no es un problema de conflicto. Este es un problema de otro tipo, que es de censura. Entonces, cuando hay conflicto, siempre hay conflictos, de Adán y Eva que hay conflicto, entre Adán y Eva y entre Adán y Caín, pero siempre hay conflicto. La política es cómo hay dirime ese conflicto en unas... ¿Ese esquema, a su entender, es censura? ¿Esta persecución? Claro que son ¿O formas no darle de la censura. cabida? Y claro que son formas de la censura. Si bueno, a este tipo no se puede nombrar, porque este tipo dijo tal cosa. ¿A qué te referís ahí? ¿A los medios privados o a instituciones públicas? A los medios del Estado. Aparte hay un problema con el gobierno. A los medios del Estado. Vos no sabés o a los cooptados como Página 12, claro, etcétera. Es que ahí está el tema. Acá hay una línea nueva, y tampoco es tan nuevo. Menem también intentó hacer lo mismo con el CEI, cuando en su momento ellos crean este conglomerado que fue Atlántida, Canal 11, etcétera, que fue cooptar medios privados para defender intereses partidarios. Entonces es muy delgada esa línea en la que vos me decís, ¿hablas de medios privados o estatales? Birds, ¿es privado o es estatal? No, pero ¿Es Polsky? ¿Es privado o es...? No, pero Jorge, que están usando palabras que son palabras de censura, de persecución, pero de discriminación. Cuando vos entonces me parece que sería interesante pensarlo en casos concretos. En un canal público... Me parece que hay una situación... Porque eso es darle demasiada importancia. No es persecución. Pero también me parece interesante, porque estábamos en un terreno... Efectivamente, siempre hay conflicto y es necesario que lo haya. El problema es cuando no se puede situar, me parece, un mínimo de objetividad para las discusiones o para las conversaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me preocupa lo que sería un devenir faccioso de que no puedas leer un diario sin estar leyendo una operación, sea cual fuera ese diario, ¿no es cierto? Sí. Me parece que ahí tenemos un problema. Entonces, cuando vos decís... ¿Quién instaló ese discurso? Pero Tomás, el discurso vamos a estar militante, el discurso, si como decía Jorge, que detrás de cada periodista hay un interés que le paga. ¿Para quién trabajás? Yo trabajo para este, vos trabajás para el otro. Está bien, vos trabajás para TN, yo trabajo para... Todos trabajamos para alguien porque el mundo está dividido en trincheras y cada uno está en su lugar. ¿Quién instaló ese discurso? A ver, yo lo que creo... Mirá, Tomás, cuando apareció Carta Abierta, lo primero que dijeron es que recibíamos dinero del gobierno. Ese fue lo primero que dijeron. Cuando salió Carta Abierta, lo primero que dijeron... Cuando el 90% de ustedes trabajan para el Estado, es lógico pensarlo. Somos docentes universitarios de hace 20 años. El 90% de ustedes trabajan para el Estado. Si eso le llamás trabajar para el Estado, hacer de la universidad... El Estado es la universidad, sí. Tenemos acreditaciones académicas, trabajamos a la universidad y cobramos salario en la universidad. A mí jamás me interesó si cobran o no cobran. Cuando salió Carta Abierta, lo primero que dijeron, que aquellos que no estaban de acuerdo por el modo en que el gobierno conducía el conflicto en el campo eran procesistas, genocidas, destituyentes, etcétera. Jamás se dijo eso. Jamás se dijo eso. Jamás se dijo eso. Procesistas, oligarcas, neoliberales, cómplices de los genocidas, etcétera, sin ningún tipo de distinción. Y eso está en Carta Abierta y está dicho permanentemente en Carta Abierta. No puede decir ahora seamos objetivos, el espacio, etcétera, cuando instalaron el discurso de trincheras. Instalaron el discurso de las trincheras. Por eso yo estoy acá y vos estás ahí.
instalaron el discurso de trinchera. Eso Y yo no les significa que no pido hay que lo ningún grado de saquen. objetividad Ya está posible. puesta la trinchera. No hay Y ningún yo grado de estoy de un objetividad y lado de vas a esa denunciar trinchera. censura vos. ¿Cómo? Está bien. Que no hay entonces ningún grado de objetividad posible ni de composición de una No, tiene que discusión haberlo, objetiva. yo creo que tiene que Eso es lo haberlo. que yo Lo peor digo que vos como podés hacer es responder a la problema. propaganda Yo con no tengo propaganda. problema de objetividad. Estoy de Pero a acuerdo ver, con yo eso. lo Y que ni no- también se equivocan los medios privados, ¿eh? Exactamente, Hay eso digo, un me lugar- parece Si respondiste a la restituir propaganda con una propaganda, estás objetividad perdido, acá. porque te ganó el discurso la propaganda. Sea Chávez, sea Clarín, sea Kirchner o sea quien carajo sea. No podés, a la propaganda tenés que responder con periodismo. Ahora, si te cierran cada vez más las puertas, es muy difícil hacer periodismo en la Argentina. Muy difícil. Porque los medios están siendo copados por el aparato del Estado y por el aparato de propaganda. Entonces, no es tan fácil. Bueno, ¿Me entendés? eso- No es que vos salís y tenés un canal donde querés, tenés un programa de radio donde querés. No es así. No es que te ponen avisos quienes quieren. Yo he tenido funcionarios de este gobierno apostando al quiebre de empresas que nosotros habíamos montado. ¿Me entendés? Llamando a avisadores privados, diciéndole no pongan avisos en tal producto de la nata. Entonces no jodamos con que existe la empresa privada y la empresa pública. No es así. No, ¿cómo No no existe, es cada así? vez está todo más Existe. confundido y cada vez el gobierno hace más por confundirlo deliberadamente. No, a ver, yo creo, por un lado, con respecto a la idea de censura, me parece que tampoco podemos ser tan livianos y tan... O sea, en este Yo no hablé de momento censura. cualquier periodista puede decir lo que quiere decir y no por eso va preso o tiene una multa. ¿A quién se lo tenemos que agradecer eso? ¿A Kirchner? Al pueblo argentino, supongo yo. ¿Al pueblo Esta es una argentino? sociedad Eso viene que ha del- peleado eso por viene eso del desde hace 84. muchísimos años, Y se lo incluso agradecemos a tal los de vez las Malvinas, en antes, todo caso. incluso tal vez mucho Más bien antes. que no va a ir preso Pero esta alguien. es una sociedad, y bueno, Hay esta que es una agradecerlo, hay que sociedad. mencionarlo. No, pero lo que no hay que decir es que entonces hay censura, porque Sí no que es hay un censura. momento donde haya Cuando censura. se ningunea a alguien Bueno, y se lo silencia porque está en contra del gobierno, de parte de los medios públicos, es una forma de censura. Cuando no se pasa avisos a un medio porque es crítico, es censura. Eso lo reconoce Verbitsky también, eso yo no lo digo nada más. Cuando el gobierno le da plata a un medio adicto y no le da plata a otro, es ver, una forma de censura. Y en segundo Si no, ¿cómo lugar, se llama me eso? llama la ¿Cómo se siempre llama me eso? llama la atención Decime como cómo se cuando llama no eso. se piensa, y desde cualquier lugar, pero me llama la atención que lo digas vos también en ¿qué? términos, que cuando no se piensa como uno quiere que piense el otro, es porque se le está pagando, porque se lo ha cooptado, No, yo porque... creo eso. bueno, No vos importa hablaste los de sueldos, todo el mundo tiene cooptación, derecho a vivir de algo. hablaste El de... gobierno coopta un montón, ha pero cooptado un ¿por montón de qué? medios ¿Por privados, qué sí, estoy hablar de diciendo. la idea de cooptación, Porque los además, conozco y sé que la tiene mitad lo una hacen por plata, trayectoria. cariño. Los conozco hace mucho más que vos. Bueno, hace también 40 yo años que soy conozco a periodista. muchos otros que Los vi a también lo todos, hacen los vi a todos porque trabajar acá. lo creen, Oíme, por convicción. A todos los vi trabajar acá y porque cagarse están... después en Clarín. Hay Los vi muchos trabajar en La Nación nuevos y cagarse en La también, ¿no? Nación. En esto de que cada vez sea Son más unos chantas, lo hacen difícil... por plata, ¿me entendés? Lo Esto- hacen por guita. A ver, esto de que cada vez sea más difícil que un periodista pueda hablar, también este es un momento, hoy hablaban de un tipo de experiencia, yo también tengo el tipo de experiencia que veo como muchísimos graduados de las facultades de comunicación encuentran espacios para llevar adelante sus producciones, para hacer periodismo, porque claramente en esto estoy absolutamente de acuerdo, hay que hacer periodismo, y esta discusión para mí, que es una discusión tan maniquea entre periodismo independiente, periodismo militante, o sea, hay que hacer periodismo con compromiso con la verdad. Este es un momento donde hay muchísimos nuevos, no solamente los que vos conocías de antes, que también están ingresando y ¿Cómo se están los educa teniendo a los lugar. nuevos, a los nuevos periodistas? A ver, yo lo que creo Por lo que... menos del Estado, ¿no? De una universidad pública. Yo creo que esto, por supuesto, hay muchísimas facultades de comunicación, no hay un solo modelo, pero lo que nosotros creemos desde la Universidad del Plata, o muchos de nosotros creemos, porque también, hoy decía, como también digamos, la universidad da lugar a una pluralidad de proyectos políticos y de inscripciones, es que en principio tiene que haber un compromiso con la idea de verdad. Por supuesto, ahí viene la idea de que la verdad es relativa, que se discute, pero tiene que haber ese compromiso con la verdad, ¿no? Con esta verdad que durante las décadas neoliberales, para simplificar, se ha dicho que no existía más y que todo era simulacro, ¿no? Bueno, digamos, la verdad existe, por supuesto está sometida a la historia, a las discusiones de la historia, y eso tiene que, Yo en creo que hay principio, una... tener un Es demasiado, periodismo, demasiado ambicioso lo de la verdad. Sí, La verdad. sí. Lo que tiene que hacer un medio periodístico es pluralidad de voces. La verdad se construye con pluralidad de voces. No sé dónde está la verdad, por lo menos el conflicto está, pues, ya que hablas de conflicto, el conflicto está ahí. Un medio democrático es en el que hay conflicto, es decir, que hay voces distintas. Yo escribo en un medio donde escribo yo, Artemio López, La Nata, escribía Bielsa, etc. Es un medio abierto. Entonces, ese es el medio. El periodista que hace un informe,
El periodista que escribe un artículo tiene que repetir eso mismo en su propio artículo. Es decir, saturar de información con las distintas posiciones. ¿Para qué? No porque encontró la verdad, no para que el lector o el oyente o el televidente escuche la verdad, sino para que pueda pensar. Y para que pueda pensar necesita ver un espectro amplio. Si yo tengo un medio donde entra bajo línea, donde están todos los opositores al gobierno, únicamente se puede hablar contra Kirchner o contra el kirchnerismo. O tengo un medio únicamente favorable al gobierno y sesgo permanentemente la información, la selecciono, hasta las estadísticas la selecciono, eso es otra cosa. Eso es ser militante de sus propias ideas, que es no pensar. Pero Tomás, la pluralidad no es la ley de las equivalencias donde todas las opiniones valen lo mismo y no se toma posición. La pluralidad también implica tomar posición, dar lugar a la posición del otro, tomar una posición. Y esto, yo creo que este es un momento en la Argentina, más allá de que a veces... No existe la neutralidad. Exacto. No existe la neutralidad, pero yo ofrezco la contradicción, ofrezco la contradicción. Por supuesto que tomo posición, por supuesto que yo decido sobre las ideas que tengo, pero incluso pongo las cosas que van en contra de mis propias convicciones. Si yo no lo hago eso, no estoy ejerciendo no solamente periodismo, una tarea intelectual. Yo tengo que poner las cosas que van en contra de mis propias creencias. Me parece que no podemos confundir. Por eso no hago un trabajo intelectual. Estamos confundiendo pluralidad de opiniones con hechos y opiniones. Son dos cosas distintas. Una cosa son los hechos, otra son las opiniones. La prensa oficial ignora los hechos, ignora los hechos. ¿Cuántos artículos viste vos en Tiempo Argentino sobre el caso Sorlender? ¿Cuántos sobre las estafas de Jaime? ¿Cuántos sobre los negociados ¿cómo que de no ha Debido? habido en estos? En todo caso, lo que hay es, además de los hechos, una opinión que es distinta a la de otros. No los han publicado. Hoy es muy complicado. Lo han publicado mucho después. Hoy es muy difícil complicado ignorar. Este es un momento histórico que no permite esta idea de la mira, me acabo de acordar ahora, cuando fue el fallo de los mellizos, de los chicos nobles, Telam tardó 1 hora y media en ponerlo en la página. 1 hora y media. Era el corrillo de todo el gremio periodístico. Daba vergüenza ajena ver que no sabían qué carajo hacer con la noticia. ¿Y ahora qué hacemos? No eran. Bueno, igual la rapidez y velocidad a veces lo hemos visto en muchos casos, a veces atenta contra la buena información. Pero esto es así, lo hemos visto permanentemente. O sea, y no es, si algo no soy sofista, digo, pero hay algo que es así, esto de que todo tenga que ser tan rápido y en tiempo ha atentado muchísimo contra cierta construcción de la información. Una de las cosas que tiene el periodismo es precisamente la rapidez, la primicia, el anticipo. ¿Podemos hacer una brevísima pausa? Hacemos una pausa y seguimos. Un debate de máximo nivel con todas las voces. Y le dejo una pregunta pendiente, ¿no? Si existe el periodismo militante. Si tiene, dentro de las posibilidades de periodismo existen... un ratito. Y lo bueno es que somos simplemente moderadores, ¿no? Porque lo que queremos es escuchar todas estas opiniones y bueno, y que la gente pueda, después de este debate, llevarse algo. Hacemos la pausa y volvemos.